Oh, por Dios, ¿pero qué está pasando? Se acaban de revelar dos trailers el día de hoy de Miraculous Ladybug, de la temporada 6 de Miraculous y del especial Miraculous World Londres al borde del tiempo. No mames, vete a la chingada. No. Con imágenes muy inquietantes de qué va a pasar en este especial. Realmente todo parece un huevo revuelto porque está muy pero muy confuso que ni siquiera sé por dónde empezar o qué decir. Si ustedes ya lo vieron, déjenlo acá abajo en los comentarios, pero si no lo han visto, este video contiene muchos spoilers, así que si eres de esas personas que no le gusta ver este tipo de spoilers, estás en todo tu derecho de no poder ver este video. O si quieres saber de todo lo que va a explotar próximamente, quédate viendo este video, porque realmente son escenas súper inquietantes y un villano súper poderoso que va a causar el fin del mundo en el especial de Londres, además del nuevo tráiler de la sexta temporada de Miraculous Ladybug con la nueva animación. ¿Qué es eso? Así que si quieres saber más de todo esto, quédate hasta el final de este video porque va a explotar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Diversión! Pero bueno, ¿qué sucede en el mundo de Miraculous Londres? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que nos muestra este tráiler de Miraculous World al borde del tiempo? Bueno, con el tráiler del próximo especial de Miraculous tenemos más detalles de lo que parece ser la trama del final de la quinta temporada. Básicamente sería la continuación directa después de lo que pasó con el final de la temporada 5, cuando Gabriela Gress pide su deseo. Y donde vemos la escena postcréditos, donde Layla en su guarida, ahora con el Miraculous de la mariposa, parece desaparecer por una luz intensa que se le aparece tras de ella. Una luz muy intensa aparece tras de ella que hasta día de hoy no sabemos qué podría ser o qué es, pero que este tráiler podría disipar esa duda y finalmente decirnos qué fue. Y reitero, con el tráiler del próximo especial de Miraculous ya tenemos más detalles de lo que parece ser la trama final de la quinta temporada y también una conexión al inicio de la serie. Debes estar bromeando. Por lo que ya están surgiendo muchas teorías y especulaciones, porque con esto de viajes en el tiempo, este especial va a ser viajes en el tiempo y en el pasado, principalmente desde el capítulo de Orígenes. Como ya pudimos ver, el especial toma lugar justo después de que Book Noir, es decir, Marinette con el Miraculous del Gato Negro y de Ladybug, derrota a Monarca, y este decide sacrificarse para regresar todo a la normalidad pidiendo su deseo. Y ahora sabemos también que Ladybug no solo le dirá a Adrien y al mundo entero que Gabriela Gress luchó contra Monarca, manteniendo la promesa que pidió Gabriel de no revelar su identidad a Adrien, de que no le diga prácticamente nada de lo malo que él hizo. Asegúrate de que Adrien nunca sepa del villano que fui. Mejor que recuerde que intenté ser un buen padre. Ya que por obvias razones Adrien quedaría tachado como el hijo del villano, tendría muchas etiquetas en la cabeza y sería muy malo para él. Y con este final, Gabriela Gress quedó como el superhéroe, el héroe que ayudó a Ladybug y Cat Noir a vencer a Monarca. Algo no tan justo, pero bueno para Adrien. También podemos ver que Marinette abraza a Natalie, pero con mucho dolor, con mucho sentimiento, no sé cómo decirlo, vean la escena cómo la abraza. Lo que significa que seguramente hace un acuerdo con ella, pues es la única que sabe que Gabriela Gress es Monarca, además de Tomoe Tsurugi, la mamá de Kagami. Y bueno, la carrera contra el tiempo inicia cuando un ser con habilidades de fantasma y del tiempo, algo muy extraño e interesante, roba los Miraculous de Marinette, de la mariquita y también el del Gato Negro, en lo que parece ser un intento por pedir un nuevo deseo. Rápidamente Bunix en su forma adulta interviene para evitar un futuro desastroso como el que vimos en el capítulo de Cat Blanc. Y ya sabemos que un futuro desastroso es muy apocalíptico. Y algo muy misterioso pasa, y es que una libreta, que no sabemos de quién es, tiene escrito que la identidad secreta de Ladybug es Marinette Dupain Cheng, y tal vez podemos creer que se trata de una nota dejada para que el fantasma logre robar los Miraculous, pero la pregunta del millón, ¿quién es ese fantasma? Algunos dicen que es Layla Rossi, pero sinceramente no creo que Layla Rossi tome la forma de un ser masculino. Pero bueno, sabiendo que Layla Rossi tiene múltiples identidades, no me sorprendería que esta vez se ponga de hombre.
En fin, ahora Marinette tendrá que regresar al pasado, específicamente al capítulo de Orígenes de la temporada 1, donde todo empezó, cuando el maestro Fu dejó el Miraculous al cuidado de Marinette y cuando ella lo rechazó y lo dejó en el cajón de la caja. De esta manera la Ladybug o la Marinette del futuro va a regresar al pasado, específicamente al capítulo de Orígenes, y robarse a sí misma el Miraculous para evitar que el fantasma destruya todo el mundo que ya conocemos. Ya que si recordamos la temporada 1, especialmente en el capítulo de Orígenes, cuando Marinette tiene miedo de ser Ladybug, se quita sus Miraculous y lo mete a la caja y posteriormente los guarda en un cajón. Entonces, en este especial nuevo de Londres, Marinette va a regresar al pasado, específicamente donde todo empezó, en este capítulo de Orígenes, el primer episodio en el orden cronológico, y por ende, la Marinette del futuro se va a robar a sí misma, pero a la Marinette del pasado, porque sus Miraculous presentes ya fueron robados. Entonces va a tener que tomar unos Miraculous del pasado. ¿Qué? Para que pueda volver a transformarse en Ladybug, y seguramente también con el Miraculous del tiempo. Eso tiene sentido para mí. Porque si recordamos la sinopsis, la heroína llamada Marinette ahora será llamada Chronobug. Pero bueno, siguiendo con las escenas del tráiler, podemos ver a Bug Noir en la guarida de Monarca, y con ayuda de un cataclismo destruye la prisión donde estaban encerrados todos los Kwamis. No sabemos con qué intención hizo esto, yo creo que nada más lo hizo por resentimiento o dolor. En las siguientes imágenes vemos que Marinette va a buscar a Adrien, donde estaba encerrado, y podemos ver que Adrien se entera de la triste noticia de que su padre, Gabriel Agreste, falleció. Falleció como un héroe dando la vida por París, porque obviamente Marinette le mintió. Bueno, Bug Noir le mintió a Adrien, ya que si recordamos, Gabriel Agreste antes de sacrificarse le dice a Bug Noir que por favor Adrien nunca sepa el mal padre que fue Gabriel Agreste. Entonces seguramente aquí Marinette fue a visitar a Adrien y le dice que su papá murió como un héroe, ayudando a vencer a Monarca. Y sí, prácticamente aquí Adrien se está enterando de que su papá ya pasó a mejor vida. F por Adrien Agreste. Ay, pobrecito. Pero si ven a Kagami, o sea, vean la cara de Kagami, vean cómo ve a Bug Noir, porque recordemos que Kagami sabe que Bug Noir es Marinette, ella sabe su identidad, entonces sabe perfectamente que le está mintiendo. En fin, continuemos a la siguiente escena. En otra de las cortas imágenes podemos ver a este fantasma, a este villano que realmente no sabemos si es un akumatizado o de dónde carajos proviene. No tenemos información de quién es este nuevo villano, porque sinceramente no creo que sea Layla Rossi con el Miraculous de la mariposa. Y vemos cómo está vigilando a los Kwamis mientras estos están durmiendo en la habitación de Marinette. Posterior a esto viene la escena donde Marinette, corriendo con mucho dolor y tristeza, abraza a Natalie. ¿Será posible que Natalie ya sabe que Marinette es Ladybug? Porque evidentemente Marinette ya sabe que Natalie siempre fue cómplice y mano derecha de Hawkmoth, es decir, de Monarca de Gabriel Agreste, y sabe que lo que acaba de pasar va a ser una triste y dura noticia para Adrien. Tal vez a partir de aquí Natalie empiece a apoyar mucho a Ladybug, o no sé, no sé qué podría pasar bien realmente. Dejen sus teorías acá abajo en los comentarios. Y en la siguiente escena podemos ver a Marinette en su cama con ojeras, tapándose, totalmente deprimida. Pues cómo no, después de todo lo que pasó, cómo no va a estar triste. Ya sabe que Adrien Agreste es un sentimonstruo, y ¿qué tiene que hacer? Ocultárselo, porque va a ser una verdad muy dolorosa para la persona que ama. Tampoco le puede decir a Adrien que su papá fue Hawkmoth, fue el villano que siempre aterrorizó a toda la ciudad de París. Una mentira más que carga sobre su espalda. Tampoco le puede decir que Natalie, a la que consideraba su segunda madre y a una persona de confianza, también le mintió. No le puede decir que su primo Félix también es un sentimonstruo, que su ex novia Kagami también es un sentimonstruo. O sea, Marinette tiene ya muchos secretos tras su espalda que definitivamente no le puede decir para nada a Adrien. Y es algo muy difícil, porque prácticamente le está mintiendo a su propio novio, le está mintiendo a la persona que ama. Y cuando Adrien sepa todo esto, va a tronar. No solo va a tronar con Marinette, va a tronar con todos y contra todo el mundo, y posiblemente esto desencadene otra akumatización a Adrien Agreste, convirtiéndolo ahora sí en un verdadero villano. Pero ay, vean las escenas. Adrien está demasiado triste al saber esta noticia, y Bug Noir está tratando de abrazar a Adrien. Incluso aquí se encuentra el guardaespaldas, que también se encuentra muy triste por esta pérdida. Sí, son muchas escenas bastante interesantes, pero este video solamente fue un breve resumen de lo que pasó en este pequeño tráiler. Ya lo analizaremos con más a profundidad y más detalles que tal vez no vistes, porque es el tráiler de Londres y de la sexta temporada. Deja tus teorías acá abajo en los comentarios para hablarlas en el siguiente video.
que estaremos subiendo en las próximas horas, así que vayan a comentar. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores y sin más que decir, adiós.